La certeza jurídica que pretendía entregar la normativa, pienso yo que no la va a dar y que el problema seguirá siendo judicializado. Ya, es una pregunta bastante general. Creo que es primera vez que escucho el concepto de trabajo digital. Lo que se ha ido planteando a propósito de las nuevas regulaciones sobre trabajo a distancia o trabajo vía plataforma, etcétera, tiene que ver con el medio, no por dónde se va a prestar el servicio. Entonces, se está hablando de los derechos laborales digitales, ¿no? Es decir, de aquellos derechos que van a estar presentes en la relación laboral que se realiza por medio de estos aparatos digitales, instrumentos digitales, etc. ¿no? No sé si existe como tal el trabajo digital, porque finalmente sigue siendo trabajo humano, que va a ser mediado ese trabajo o conducido por este tipo de tecnologías, ¿no? Antes íbamos a la fábrica, los trabajadores históricamente, ¿no? El movimiento obrero íbamos a la fábrica, se construía, se producía alguna cuestión material concreta y eso era tangible, ¿no? El medio de producción hoy es a través de estos mecanismos, pero sigue siendo trabajo humano. Es decir, por ejemplo, Amazon Mechanical Turk, que es una forma de contratación que tiene Amazon de personas, es que tiene que hacer muchos clics, ¿no? Pero sigue siendo una acción humana. Yo creo que eso no lo podemos perder de vista. Cuando se trabaja por vía de plataformas digitales, por ejemplo, los repartidores que conocemos, sigue siendo un trabajo humano, es decir, llevar un paquete de un lugar a otro, yo pienso, por ejemplo, los trabajadores de plataformas de reparto que prestan servicio a restaurantes, ¿no? Es decir, tipo Uber Eats, Rappi, Pedidos Ya. Si uno vemos en la materialidad, pasa a ser casi un trabajo del mesero, ¿no? ¿Qué hace un mesero en el restaurante? Físico, material. Lleva la orden del cliente a la cocina y de la cocina lo lleva a la mesa, ¿no? De alguna manera el repartidor hace una tarea similar, ¿no? Es decir, la petición del cliente que se hace a través de la plataforma, quiero, no sé, una hamburguesa con papas fritas, ¿no? O mi cuarto de libra, lo que sea, ¿no? Lo lleva desde el restaurante al domicilio o al lugar donde se encuentre la persona que lo solicita. Entonces, sigue siendo trabajo humano. Yo creo que no podemos perder de vista esa dimensión. Ya vendrá el momento quizás como en los supersónicos, que sea la robotina o una máquina que nos lleve o traiga esa petición, ¿no? Pero por ahora, fíjese, siguen siendo personas humanas las que realizan esa cuestión. Entonces yo diría, es trabajo realizado mediante lo digital, ¿no? O por medio de lo digital. No había una regulación específica para esta forma de trabajo, ¿no? Que es mediante o mediada por plataformas digitales. Había la discusión si con la normativa laboral existente se les era aplicable y por otro lado el gobierno y otros juristas decían, mire, no hay norma y por lo tanto hay que regular específicamente esta forma de trabajo. ¿Qué pasó en la pandemia? Como estábamos en ese debate, habían diversos proyectos de ley, ¿no? Uno presentado por el actual ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que hablaba de mi jefe es una app, así fue planteado ese proyecto. Había proyectos también presentados en su época por el senador Osandón, que los reconocía derechos laborales, y habían diversos proyectos también presentados por el gobierno. También el gobierno tenía un planteamiento al respecto. Pero ¿qué pasó? Como no estaba zanjada esa discusión, seguían sin considerarse laborales para efectos, digamos, de la fiscalización de la Dirección de Trabajo y respecto a las plataformas, ¿no? Que tenían contratos de prestación de servicios. Pasó lo peor del mundo, digamos, personas que fueron consideradas trabajadores esenciales en su momento. El Estado los declaró así, se les permitió circular. Recuerden que ahora parece lejano, pero estábamos todas y todos encerrados en aquel momento.
y resulta que los que podían circular y tenían estos permisos, ¿no?, vía la comisaría virtual, eran precisamente los repartidores y repartidoras. También hay un número de mujeres que realiza esa función. Y no obstante aquello, no tenían, digamos, mecanismos de protección. No había obligación en aquel momento de la compañía de asegurar la salud y la seguridad de esos trabajadores. Ejemplo, proveer de mascarillas por parte de las compañías a esos trabajadores. Finalmente ellos tuvieron que proveerse sus mecanismos de seguridad y hubo una especie de, digamos, de ausencia por parte de las compañías de esas medidas. Cuestión ahora que ya está regulado a propósito de la ley 21.431, ¿no?, que entró en vigencia hace un par de meses atrás y que sí ahora tienen algunas medidas de protección, tanto depende de la clasificación que vayan a tener, pero sí tienen medidas de protección. Pero eso fue lo que ocurrió en ese momento. Por suerte no tuvimos noticia de alguna afectación de los repartidores, pero estuvieron, digamos, en la primera línea de la ayuda a las personas como trabajadores esenciales y no obstante no eran reconocidos como tales, ¿no? Una cuestión muy, muy singular, creo yo. Bueno, esta norma fue aprobada y promulgada en marzo del 2022 y ha entrado en vigencia en septiembre del 2022. Por lo tanto, llevamos muy poco tiempo de vigencia de dicha norma y es muy temprano apresurar algún tipo de conclusión. Lo que sí, como toda norma y como toda norma del trabajo que es siempre transaccional, tiene aspectos, yo diría, positivos y otros aspectos que son bien discutibles. Vamos a ver los aspectos positivos, creo yo. Se vuelve a reintroducir, a propósito de la regulación del teletrabajo y ahora con esta ley, el derecho a la desconexión digital. Creo que hay proyectos de ley hoy en el Congreso que también están pidiendo regularlo tanto para trabajadores del sector público como para el resto de los trabajadores, ¿no? Y creo que ese es un derecho que se está asentando fuertemente en nuestra comunidad jurídica. Una buena noticia, dado que, como estábamos planteando hoy día, las órdenes, instrucciones, la gestión de las compañías pasa muchas veces por estos instrumentos y estas formas de comunicación digital, ¿no? El celular, el móvil, WhatsApp, correo electrónico, etc. Por esa parte me parece interesante. Por otro lado, introduce una cuestión que recién se está discutiendo a nivel europeo, por ejemplo, que es el derecho a tener una contraparte humana. Lo reintroduce en la normativa. Dicen, mire, la aplicación estará obligada a tener un contacto, una persona que le explique al trabajador las condiciones o donde el trabajador pueda concurrir. Dado que lo que ocurría antes de esta normativa era que las compañías, es una aplicación, y lo que ocurría es que la compañía, si evaluaba mal a ese trabajador, lo bloqueaba. Y ese trabajador no sabía y no tenía dónde concurrir, ni físicamente, para poder pedir una explicación. Y ahora se le obliga a la plataforma digital a tener a disposición una especie de ventanilla, ¿no?, y que sea humana. Eso me parece que es bien relevante y bien innovador de la normativa que se está planteando. Ahora, aspectos críticos y negativos yo diría que tiene bastante. Por un lado, la distinción entre el trabajador de plataforma dependiente e independiente, ¿no?, y la introducción de lo que se ha denominado un derecho comparado de la parasubordinación en el código que regula principalmente el trabajo subordinado. No se entiende, no sé si me explico, hay una cuestión ahí extraña. El código que regula el trabajo por esencia subordinado va a venir a regular la parasubordinación, puede ser. Lo que han hecho otros órdenes jurídicos es regular esto de manera diferenciada, ¿no? Es decir, en leyes aparte, etcétera, ¿no? O creando sus propios estatutos de parasubordinación. Bueno, es una técnica de hacerlo, creo que no es la más apropiada, pero fue una forma que el legislador lo estimó pertinente. Por otro lado, fija un marco bastante interesante respecto, por ejemplo, de ya la prestación de servicio no es a una empresa, no es a un empleador determinado, se hace en un territorio. Y por ese lado, fíjese usted, no se hace cargo de algo que también desde la propia Universidad de Chile se ha ido planteando, por ejemplo, desde la Facultad de Arquitectura,
que es las externalidades negativas respecto, por ejemplo, del uso del espacio público. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver a repartidores en determinados lugares de la capital, al menos de Santiago, ¿no? Y también en regiones, porque, donde operan estas plataformas que ocupan el espacio público. Entonces ahí hay preguntas, ¿no? El uso de ese espacio público para efectos de una prestación de servicios privada, cómo se hacen responsables de aquello también, ¿no? Y eso es algo que llama la atención, que se haya regulado desde el aspecto laboral, pero no se tenga en cuenta también los impactos desde otras disciplinas, ¿no? Y eso se ha ido abordando. Y finalmente, creo que es un avance, pero deja cuestiones bastante complejas, como por ejemplo la exención de la jornada o esta idea de que las personas puedan decidir cuándo trabajar o no. Está claro, las plataformas, si bien hay esa autonomía, ¿no? Es decir, yo me conecto cuando estimo conveniente, las plataformas generan una política de incentivos y los algoritmos que están construidos están diseñados también para que, por ejemplo, cuando hay alta demanda, incentivar, pagar bonos extras para que las personas se conecten. Entonces, ¿hasta qué punto se materializa esa idea del legislador de que las personas son autónomas en una relación subordinada para tomar decisiones como trabajadoras con la realidad, ¿no? Y yo creo que ahí va a haber que ver aquella situación, porque la historia del derecho al trabajo dice, el subalterno no tiene mayores posibilidades de tomar esas decisiones, aunque lo diga la ley. Yo diría que la principal problemática de la aplicación de la ley 20.431 es que no resuelve la problemática. No sé si voy a explicarme mejor. Se suponía que la normativa debería dar certeza jurídica, porque había la discusión sobre si eran o no trabajadores, conforme a las normas generales. La ley 21.431 dice que serán considerados, al distinguir entre trabajadores dependientes e independientes, ya el problema no lo tenemos. Si, por ejemplo, la plataforma determinada contrata como dependiente conforme a esta legislación a un trabajador, no va a haber problema, ¿no? Se le aplica el estatuto de la norma aprobada. El problema va a estar en aquellos que sean calificados como independientes y que va a ser lo más probable haga la compañía, ¿no? Los califique como independientes y les aplique el estatuto de trabajador de plataforma de servicios digitales independientes, ¿no? Porque lo que dice, serán independientes en tanto no cumplan, en tanto no se está en la hipótesis del artículo 7 del Código del Trabajo. ¿Y qué regula el artículo 7? Dice, son elementos del contrato de trabajo, la prestación de servicio, la remuneración y el vínculo de subordinación y de dependencia. Luego dice la norma, si se cumplen con estos requisitos será independiente, es decir, si la empresa no hace esto, si la empresa no hace esto otro, si la empresa hace X, Y, etc., ¿no? Esa es la estructura de la norma. Pero si la empresa los califica como independientes y no está en la hipótesis de los supuestos para calificarlos como independientes, entonces ese trabajador o trabajadora podrá nuevamente recurrir a la hipótesis del artículo 8, es decir, si se cumplen con los requisitos del 7, entonces se presumen laborales, es decir, vamos a tener un problema, o se les aplica el estatuto de dependientes de la propia norma o se les podrá aplicar el estatuto general. Por lo tanto, la certeza jurídica que pretendía entregar la normativa, pienso yo que no la va a dar y que el problema seguirá siendo judicializado. Eso creo que vamos a seguir. Y de hecho es el debate hoy día, por ejemplo, a propósito del reciente dictamen que interpreta las facultades de la inspección que se dictó en octubre del año 2022 y que rápidamente, tanto los abogados de Uber principalmente han presentado recursos de protección diciendo que la posibilidad de calificar o no la relación laboral dependiente o independiente no sería una facultad de la Dirección de Trabajo y eso estaría radicado en los tribunales. La DT dice, la ley de hecho lo dice así, que la Dirección de Trabajo tiene la fiscalización de esta cuestión y por lo tanto vamos a estar, la Dirección de Trabajo podría eventualmente a X cantidad de trabajadores que sean calificados por una empresa como independientes, es decir, que son dependientes, y se judicialice por esa vía
por la vía del reclamo administrativo por parte de la plataforma digital de servicios, o en su defecto van a tener que concurrir los propios trabajadores a los tribunales a pedir que se les declare como dependientes. Entonces, por lo tanto, aquella certeza que se pretendía no va a estar. Lo que sí creo que es positivo para efectos de los abogados litigantes que representan a esos trabajadores y trabajadoras, va a ser que vas a tener un marco donde poder determinar, a propósito de lo que dice la ley, de si son dependientes o no. Hoy día era difícil porque las categorías por las cuales se evaluaba si eran dependientes o independientes por parte de la jurisprudencia estaban más basadas en el clásico trabajo fordista, es decir, jornada de trabajo, cumplimiento de determinadas cuestiones, que no tenían mucho que ver con la prestación de servicios a través de plataformas digitales. Ahora la ley fija ese marco, por lo tanto creo que por ese lado va a haber certeza para efectos de la litigación por parte de los trabajadores, de poder llegar a un resultado positivo, cuestión que no hubo en la escasa jurisprudencia que había sobre plataformas antes de la entrada en vigencia de la ley, pero que el hecho va a seguir siendo litigioso y va a tener que seguir interviniendo los tribunales. Eso yo creo que sin duda va a ser así, pienso. Bueno, pienso que es una buena noticia que haya un nuevo proceso constituyente. Creo que es necesario que haya una nueva constitución y que superemos la herencia de la dictadura, ¿no? Creo que eso es un desde. Ahora bien, debo también plantear, yo voté apruebo el anterior proceso, creo que va a ser históricamente mirado como el proceso más democrático que hemos tenido, y tan democrático que hasta la ciudadanía lo dijo, mire, esto no me gustó, y es legítimamente, fue legítimamente rechazado, ¿no? En ese aspecto. Ahora, ¿cuáles son las expectativas respecto del nuevo proceso constituyente? Yo creo que respecto del trabajo en general, vamos a abordarlo, creo que al menos que se levanten las prohibiciones que están contenidas en la Constitución actual sería un avance, por un lado, y por el otro lado, que se reconocieran ciertos derechos laborales básicos, ¿no? El derecho al trabajo, la libertad de trabajo, el derecho al trabajo, la libertad sindical, sería también un avance. Ahora, el proyecto de Constitución rechazado incorporaba el derecho a la desconexión como un derecho fundamental y reconocido constitucionalmente. Sería interesante también que en el nuevo texto que se construye a partir de esta comisión de expertos que se va a convocar, y expertas, ¿no? Y de este Consejo Constitucional, se tomara aquello y se volviera, digamos, a introducir en este nuevo proyecto. Eso sería interesante desde el punto de vista del derecho digital de trabajo, ¿no? De que se recepcionara ahora constitucionalmente, lo que planteaba en las respuestas anteriores, ¿no? ¿Cómo estos derechos que son, digamos, de nueva generación se van introduciendo también en nuestro orden jurídico? Eso sería, digamos, desde el punto de vista de las plataformas, ¿no? Se introducieran conceptos como, por ejemplo, trabajo digno, trabajo decente, o derechamente se protegiera el trabajo, ¿no? Yo creo que eso sería un avance sustantivo respecto del modelo normativo de la Constitución del 80, que es principalmente la recepción constitucional del plan laboral elaborado en la dictadura y que está vigente en sus bases fundamentales. Si se logra aquello, yo creo que sería un avance, pero bueno, como todo proceso, ya vivimos la experiencia anterior, tenemos que ir viendo cómo se va a ir dando y si se aprueba también por la ciudadanía.